Yo había pedido ir a Schoenstatt en las vacaciones de ese año, y por un lado para conversar con el padre Kentenich sobre Joseph Englin, José Englin, porque él era el especialista en la materia. Y segundo, para trabajar allí al servicio del movimiento atendiendo a peregrinos. El 15 de septiembre, temprano, estábamos desayunando los tres en la casa de los padres y llega un sacerdote alemán y nos dice: el padre acaba de morirse. Nos quedamos ahí sin poder decir nada a los tres, y sale y nos dice: yo vengo a buscarle al padre Humberto Anbanter, chileno. Si alguien quiere irse con nosotros, nos vamos. Bueno, yo inmediatamente tomé la decisión de irme. Nunca pensé, no se me pasó por la mente que yo no iba a tener un contacto personal con nuestro padre en vida. Nos habíamos preparado mucho para ello. Sabíamos que el padre vendría al extranjero y por eso su muerte fue un doble golpe. El golpe de la muerte y el golpe del no encuentro. Soné el teléfono y la hermana Winfriede, mi superiora, esta mañana acaba de fallecer. El padre, el fundador nuestro. Yo no comprendí, no entendí. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me quiere decir? Pero dígame por qué me ama. ¿Qué? No entendí. Era muy duro para creer que el padre ya no estuviera. Uno no podía verlo ya, ¿no? El día después ya estuve en el avión, ¿no? No se puede contar adecuadamente o describir adecuadamente las experiencias de aquel día porque es tan múltiple, ¿no? Un tremendo dolor, pero a la vez una gran alegría. Es increíble, ¿no? 15 de septiembre por la mañana, habíamos terminado el desayuno y de repente llega la noticia bomba: el padre había fallecido. Creo que para todos fue un masazo. Yo me fui a la capilla, me senté y me di cuenta que me corrían lágrimas y que me sentía como ante un gran vacío. De repente se me había hecho un vacío, de repente el hombre que me guiaba se había ido y eso duró, yo calculo que por lo menos 30 minutos, algo más, de una gran desazón, desorientación. Es como un desvalimiento supremo, diría yo. Y de repente algo cambió y me di cuenta que no tenía que estar así, porque estaban ocurriendo cosas nuevas. El padre había dicho en algunos momentos, sobre todo cuando nos visitó en el colegio: mi misión es la de ustedes. Y en ese momento pensé: bueno, ahora yo no necesito pedir audiencia para estar con el padre, puedo estar siempre con él. Después me acordé esa frase de él: cuando me busquen, me van a encontrar en el santuario. Entonces me dije, claro, el padre lo primero que quiso dar a la familia fue casa, fue el santuario, la casa nuestra, y él está siempre ahí. Por lo tanto, enseguida es como que empecé a salir de ese vacío, y el vacío se fue colmando, se fue llenando de elementos. Más tarde me vinieron las otras ideas: su misión pasa a nosotros, su herencia pasa a sus hijos, el futuro del padre depende de sus hijos. Empezaron a venir todas estas ideas así. Bueno, fueron días extraños. Por un lado, uno experimentaba el vacío, por otro, experimentaba una nueva realidad. Y esa nueva realidad es que había que seguir esta misión que nos había entregado hacia adelante. Pude estar en la misa, en la última misa que el padre celebró aquí en la tierra,
Y la primera misa que fue que tuvo él en la iglesia de la Santísima Trinidad. Éramos muchas hermanas, la iglesia estaba llena para esa misa. Uno que era extranjera o que no lo conocía tanto, no observó ningún rasgo, ninguna actitud que dijera el padre no se siente bien, el padre le puede pasar algo, nada. El padre acaba de morir. Esas palabras para las que habíamos estado recién en la Santa Misa y las que teníamos ya ese vínculo profundísimo con él y nos sentíamos muy hijas y muy predilectas del padre, fue tremendo. O sea, nos decían algo que no podíamos creerlo porque si recién habíamos estado con él. No se podía ir a la iglesia, que el padre tenía que venir la pompa fúnebre, tenían que el presidium general tenía que tomar decisiones en cuanto a dónde se va a enterrar, y yo sentía que tenía un dolor tan grande en mi corazón que yo necesitaba expresarlo, necesitaba hacer algo. ¿Cómo no iba a ver al padre? ¿Cómo el padre se iba y yo ahí, y sin poder como hacer nada? Entonces yo dije, voy a ir de todas maneras a la iglesia, si lo puedo ver, bueno, si no, pero así, sin pensarlo mayormente, digamos, de que no podía hacerlo. Fui a la iglesia y la iglesia estaba abierta, pero la sacristía donde el padre había caído estaba cerrada. Entonces golpeé la puerta, hasta para eso me dio, y salió a abrir la hermana Emanuele. La hermana Emanuele era la superiora general en ese momento de las hermanas de María. Claro, seguramente me vio hermana joven, hermana de Chile, en la posibilidad de que alguien del extranjero esté, no sé qué le movió el corazón, pero me dijo, entre, que pasara. Bueno, llegamos a la sacristía, a la puerta. El padre Humberto entró inmediatamente. Yo me quedé en la puerta. El padre Humberto se arrodilló al lado del padre y le dio un beso en la frente. Y yo no atiné a entrar, no me animé. No. Bueno, esperé un rato. Después estaba el padre Menningen también rezando y unas cuantas hermanas, ¿no? Es lo que recuerdo. Y terminó el padre Humberto, se levantó y allí yo me animé y entré y fui también, me arrodillé. No me animé a hacer exactamente lo mismo que el padre Humberto, que le dio un beso en la frente, ¿verdad? Y le tomé las manos. Y yo tenía hacia el padre, en alemán, el Himmelwärts, donde él me había escrito en la primera página, en latín, tecum sum in eternum, que quiere decir, estoy contigo eternamente. Entonces me sacó el hacia el padre y le pongo sobre sus manos y alguna cosa le dije, o sea, en una oración, en relación al movimiento en Paraguay que, trataría de volver y a dedicarme a Schoenstatt, al movimiento, y a ayudar realmente a que vuelva a surgir. Bueno, la primera Eucaristía que se iba a hacer en torno al ataúd del padre que estaba en el presbiterio era a las 6 de la tarde. El padre Menningen empieza a leer el Evangelio y en la parte en que dice que Jesús le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre, el padre Menningen empieza a llorar, pero
pero desde el fondo de su corazón, o sea, y respiraba y trataba, intentaba de nuevo seguir leyendo y seguía llorando, y uno veía, yo por lo menos que estaba atrás, veía esta iglesia entera, pañuelos, de toda una iglesia que lloraba, y sentir que el Padre de todos, los laicos, todo, era un mismo dolor, era un sentir que se nos iba lo que más queríamos en la tierra, y la persona que nos llevaba al corazón de Dios, al corazón de la Mater. Cuando llegué a Schoenstatt por fin, rápido yo corrí arriba al monte, a ver si es de verdad. Yo no puedo creerlo hasta que no viera, ¿no? Entonces entré en la iglesia de oración, entonces tuve que luchar un poquito para encontrar una manera como avanzar un poquito más al frente, hasta que pudiera ver el ataúd abierto en las gradas del altar. Ay, Dios mío, es verdad. Entonces, veía que era verdad, era realidad. Entonces, poco a poco entró en mi corazón, mi cabeza, sí, el Padre murió. Estar de rodillas, en silencio, mirando el rostro del Padre que entendí, después de haber terminado su misión. Una atmósfera de una paz distinta, una atmósfera como, yo decía a mi manera, pues aquí el cielo ha tocado la tierra, y es por eso se siente uno así. La reacción de todas las personas que llegaron al entierro era la misma, un encuentro personal con el Padre ya cambiado, ¿no? Ya estaba en la eternidad, pero su cuerpo todavía presente, visible, pero con un respeto, con una dedicación, con una entrega tan bonita. Llegamos a Schoenstatt el 19 de septiembre después de las 7 de la tarde. Nosotras queríamos ir directo donde el Padre, pero eso no fue posible, porque ya a esa hora la iglesia estaba cerrada para los diferentes grupos que querían, de las distintas comunidades que querían tener su propio momento con el Padre. Entre las 8 y las 9 de la noche, una hermana, la hermana Erika, me ofreció llevarme a la iglesia y ver al Padre por algunos instantes, desde la distancia. Era realmente unos instantes. Fue doloroso, pero al mismo tiempo yo estaba agradecida, porque había alcanzado a verlo. Cuando salimos de ese momento, la hermana Erika me preguntó, ¿cuándo lo viste por última vez? Y yo le contesté, esta es la primera vez que lo veo. Fue un momento muy fuerte, un momento muy impactante, cuya imagen la tengo muy clara en el corazón. Y yo tenía una vivencia muy fuerte. Yo no sabía qué era lo que predominaba, si la ausencia, o sea, la muerte o la presencia. Porque yo experimentaba que el Padre escuchaba todo, veía todo, recibía todo. Bueno, la sensación de que todo se había acabado, eso nunca se dio en mí. Simplemente que, bueno, eso sucedió, es un querer de Dios, y que se podía seguir contando con Él en cualquier momento y poder entrar en vinculación también espiritual directa con Él, en la forma como Él mismo lo había expresado, ¿verdad? Estoy contigo eternamente, en todo tiempo. Y la última noche, ahí fue el encuentro internacional. Esa vivencia fue impresionante, sobre todo pensando que el Padre nunca tuvo en vida un homenaje así,
en que fuéramos de todos los países, en que le demostráramos nuestra fidelidad, nuestra gratitud, nuestro amor, nuestro cariño, nuestro vínculo que perduraría para siempre. Nunca tuvimos la posibilidad, o sea, nunca tuve posibilidad de verlo. Yo creo que lo sabía, evidentemente que lo sabía. Todos éramos hijos de él y de alguna manera muchos estaban conectados con él. Pero Dios eligió que fuera ese momento. ¿Qué era lo importante en aquellos momentos? Expresarle al Padre nuestra fidelidad. Fidelidad a su persona, fidelidad a su carisma, fidelidad a su misión. También fue muy emocionante porque con el ataúd dentro del santuario original se leyó una parte del acta de fundación, ¿ya? Entonces era como, o sea, el sueño del padre, decía, 54 años decía que se había fundado el Shoah cuando murió. El sueño del padre era una realidad, o sea, cuando decía que el movimiento iba a ser para Alemania y quizás más allá, era una realidad. A la vuelta, las campanas de los diversos santuarios que están en el entorno sonaban dándole un último saludo al Padre. Y fueron dos imágenes que me quedaron muy impactando el corazón. La primera de ellas, llevando el auto, el féretro del Padre, y alrededor de ese auto las hermanas de María, no sé cuántos habrán sido, creo que habrán sido como unas 12, todas rodeaban el auto y cada una de ellas tenía una azucena en la mano. Y me quedó muy impactado esa imagen y tuve la sensación ahí de lo que puede significar realmente la virginidad como proceso hacia la paternidad y la maternidad, hacia una generación de vida absolutamente noble y santa. Veía en la procesión esas 4.000, 5.000 personas que estaban en ese momento y pensé, de golpe se me cruzó esa imagen, pensando en ese momento en Argentina, en fin, en el mundo entero. Esas 5.000 personas representaban a miles y miles de otras personas que en diversos lugares del mundo lo consideraban a él su padre espiritual. Y sentí entonces la densidad de la paternidad universal del Padre. La procesión, por supuesto, era muy larga. Entonces yo digo, ay, qué bonita la familia de tantos jóvenes, tantos varones, tantas hermanas. Eso no terminaba, ¿no? Entonces digo, ay, se lo voy a decir al Padre, qué bonito esto, ver tantas hermanas a la vez. Nunca había visto tanto a la vez, ¿no? Entonces, ay, ¿cómo se lo voy a decir al Padre? Ya estamos de entero. De verdad, si en mi vida he tenido una vivencia de cielo así, pero absolutamente poderosa y potente, fue esa. O sea, así tiene que ser el cielo, entre estos toques de campana que anunciaban que era el más allá, que era la eternidad, que era Dios. Mucho dolor, repito, pero mucha alegría a la vez. Uno sentía que como el tiempo se había parado y la eternidad había empezado. Y yo no puedo describirlo mejor, ¿no? Es la eternidad y el tiempo uniéndose en un momento, cielos y tierra, cuando miraba el rostro del Padre fallecido. Hay dos cosas que recuerdo siempre. En primer lugar, la atmósfera en Schoenstatt era de serenidad. Se veía personas, hermanas de María, sacerdotes, nosotros mismos, que por ahí se nos caían las lágrimas, pero no era un peso que nos aplastara. Era un sufrimiento, era un dolor, pero había esperanza. O sea, y él nos había infundido esa esperanza. Habría sido como traicionarlo, habría actuado de otra manera, digo yo, ¿no? Eso es una de las cosas que estaba, y los comentamos muchas veces. Llegaron gente de muchos lugares del mundo, y yo diría, todo tenía ese tono, por lo menos en la percepción mía, y de algunos otros. Y después lo otro que estaba presente en las conversaciones, además de que cada uno que lo había conocido quería contar algo, estaba el futuro. Y el futuro
pasaba por nosotros, es decir, por toda su familia. El futuro es su familia. Yo lo tengo muy claro, sobre todo después de los años que estuve trabajando en Roma. Hay carismas maravillosos que han muerto en la iglesia, porque los seguidores no han logrado, no han sabido, no han podido. Y yo le pido mucho a la Mater que eso no ocurra con el Padre, ¿no? Porque creo que es tan valioso el aporte de él, sobre todo para este tiempo difícil que vive la iglesia y el mundo, que sería una tristeza. Y en esa atmósfera se hablaba, ahora es nuestra hora. No hay tiempo para otra cosa, hay que seguir adelante. Me acuerdo un laico puertorriqueño que después fue diácono, Jesús Pagán, que viajó especialmente también. Como él había estado con el Padre bastante tiempo en Milwaukee, empezó a contarnos así cosas que había hablado con el Padre y cómo el Padre le había hablado del futuro. Y claro, la sensación que uno tenía es como que el Padre no iba a morir nunca, porque hablaba en los próximos años tenemos que hacer esto o aquello. Claro, era lógico, no era él la persona de él, era él en su familia. Bueno, y en eso estamos, ¿no?